conversa posterior al partido con Pulis. Óscar, enhorabuena, otra victoria más aquí en casa, remontando contra un gran equipo, incluso con polémica en la primera mitad y al final el equipo cada vez se muestra más maduro en este tipo de situaciones, ¿no? Mantener la cabeza fría cuando antes seguramente con el 0-1 pues, y con el penalti para hacer el 0-2 esto hubiese acabado de otra manera. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues sí, un partido la verdad muy bonito para el espectador, para todos a los que nos gusta el fútbol, de intercambio de golpes, donde ellos han empezado mucho mejor que nosotros. Yo creo que hemos tenido exceso de respeto, ¿no? Es decir, nosotros no... creer que se pueden hacer las cosas, que se pueden conseguir los objetivos, parte del deseo de que esto ocurra, de la calidad de los jugadores, obviamente, sin ella no se puede hacer nada, y sobre todo del convencimiento de que el miedo no va a aparecer en ningún momento. Es decir, ¿no? El respeto, por supuesto, porque a todos los rivales debemos de respetarles, porque todos tienen, y hasta la fecha, muchos de ellos, no solo capacidad, sino más capacidad que nosotros, tal y como muestra la tabla clasificatoria, pero no podemos salir con miedo, no podemos salir creyendo que los jugadores del Celta, pues eso, nos van a marear, ¿no? Van a tener un uso de la pelota que al final nos van a estrellar contra nuestra portería y bueno, quizás muchas veces el ponerte atrás en el marcador, el ver que te pueden hacer el 0-2 de penalti, aunque yo creo que ha habido varias ocasiones nuestras muy claras también en la primera parte, ¿no? Pero sí que es verdad que el Celta lo estaba haciendo mejor que nosotros, quizás esos golpes, o quizás no, los puedes tomar como algo que te hunde definitivamente o como algo que te saca a flote, ¿no? Le pierdes el miedo, le pierdes, entre comillas, el respeto al competir o al ver que enfrente tienes chicos extraordinarios. Lo mejor del equipo es que está compuesto por gente con una capacidad infinita para no rendirse, infinita, es decir, una resistencia terrible y evidentemente mucho más de lo que ellos creen que son. Es decir, este equipo tiene muchísimo más, incluso de lo que ellos creen que tienen dentro de sí, ¿no? Y bueno, yo creo que la segunda parte ha sido maravillosa por parte nuestra, apenas hemos sufrido ocasiones de peligro que yo recuerde, y sin embargo nosotros pues a través de Vladi, de Marru, y hemos ido comiéndole terreno, presionando mejor, incomodándole en la primera línea para que a partir de ahí ellos no tuviesen superioridades, ¿no? Sobre todo ventajas, ¿no? En nuestro campo, porque los tres de atrás inician muy bien y bueno, ya ha caído de nuestra parte, ¿no? Y a partir de ponernos por delante otra vez más, tal y como ocurrió el día de Palamós contra Cornellá, el equipo ha sabido gestionar muy bien esos últimos minutos. Y tengo que agradecer a mi equipo porque la gestión ha partido de ellos. Para que veas que lo que siempre digo, que el fútbol es de los jugadores, en ningún momento le hemos dicho nosotros a Moyano que cierre la línea, que mande para adentro el chino, ni que el que salte fuese Baena, nada. Esto se le ha ocurrido a Baena, me parece que ha sido a Baena y a Moyano, y eso es lo que han hecho porque era lo mejor. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el conocimiento y el que está sintiendo y las cosas dentro del campo son ellos. Y cuando hay responsabilidad y cuando hay materia gris en la cabecita de los jugadores, lo mejor es dejarles expresarse como ellos creen que se deben expresar, ¿no? Y han cerrado muy bien, sobre todo el juego exterior, ya ellos no encontraban ninguna opción que no fuese colgar balones al área y ahí ha muerto el partido, ¿no? Sí, mira, porque siempre estamos, ¿no? en el ojo del huracán, en el centro de la diana. Empiezo por lo último, ¿no? Todas las miradas se dirigen a los jugadores, al entrenador, que es los más cercanos, los que hablamos durante toda la semana, los que juegan, ¿no? Pero esto, a mí que me registren, y lo digo como lo siento, yo no tengo ninguna responsabilidad. Aquí hay un arquitecto claro, que es Carlos Rosende, claro además, clarísimo, es decir, que está muy por encima, ¿no? de lo que es la media de los directores deportivos que hay, es decir, porque no es fácil, cuando él empieza a trabajar, el Sabadell está a 8 puntos, con riesgo de ponerse incluso a 11 puntos, parece ser que no vamos a sacar la cabeza, no ganamos en Teruel, no ganamos al Arenteiro, ganamos in extremis en el 80 y muchos a Unionistas, y bueno, y no es fácil invitar a la gente a unirse a un proyecto que tiene olor a perdedor, ¿no? Y él ha conseguido que vengan 2 jugadores que hoy han marcado gol y 3 jugadores que están en equipos de playoff. Es decir,
por tanto, esto tiene un responsable claro, ¿no?, en relación a los fichajes y bueno, es verdad que han tenido la suerte, ¿no?, de la fortuna de ser ellos los protagonistas en relación a los goles, ¿no? Pero es que además están trabajando muy bien y como siempre hay que acordarse del resto, ¿no?, que son los que permiten durante el trabajo diario que yo tenga dudas en elegir a uno o a otro y que ellos estén exigidos, ¿no? Y en eso hay un responsable claro, ¿no? Es decir, aquí hay un arquitecto clarísimo, o sea, no, yo ahí no tengo nada que ver, ¿no? Y en relación a la mentalidad es una de las cosas más importantes, ¿no? Pero la mentalidad yo como mucho la puedo agitar, es decir, yo no le puedo introducir en la cabeza a nadie algo que él no tenga. Por eso yo siempre digo que la enseñanza no existe, existe el aprendizaje en base a lo que tú tienes, lo que tú eres y cómo estás conformado genéticamente, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer aquí que un jugador haga lo que no sabe hacer, ni que sienta lo que no está capacitado para sentir, ¿no? Como mucho nosotros somos, pues eso, no sé cómo llamarlo, ¿no?, pues ese estímulo, ¿no?, para que ellos saquen lo que tienen dentro, y este equipo tiene mucho dentro, tiene muchos golpes dados, tiene mucho orgullo, y eso es muy importante de cara a lo que viene, que es una segunda vuelta pues muy complicada. Sí, desde luego, por supuesto, y además es maravilloso el ambiente que generan, es decir, no es fácil ver a un equipo centenario, ¿no?, en horas bajas respecto a la clasificación, y que el motor de todo lo que ocurra y de mucho de lo que ocurre dentro del campo tiene un origen en la grada, para nosotros es maravilloso, ¿no? Y por supuesto nosotros vamos a intentar darle lo que le hemos dado hoy, ¿no? Con independencia del resultado final, yo quiero que la gente esté a la altura de lo que es nuestra afición, ¿no? Nuestra afición. No vamos a tratar de darle muchas alegrías, porque dándole mucha alegría obtendremos muchos puntos y por supuesto vamos a tener que ganar fuera de casa también, como no puede ser de otra manera, y obtener puntos fuera de casa, pero parte importante de la permanencia pasa por que esto sea un campo muy incómodo para los rivales que nos tienen de aquí al final que visitar. Pues la misma, ser realistas, tratar de pasar página cuando toca, disfrutar del domingo, disfrutar del día de mañana, y conforme y de manera progresiva nos vayamos acercando al próximo partido, pues quitarnos los elogios de encima, porque es verdad que hoy es una victoria de mucho peso contra un grandísimo rival, y centrarnos en lo que viene, ¿no? Es decir, aquí para bien o para mal, cuando pierdes para bien tenemos un partido rápido, y cuando ganas para mal, porque nos gustaría revolcarnos en el elogio y en todo lo que se dirá de nosotros durante la semana, tenemos un partido muy importante el sábado en el que hay que competir y dar nuestra mejor versión, ¿no? La gestión es lo más, es decir, ser sencillo, no creernos que porque hemos ganado un partido muy importante, o por, como decía tu compañera, no tengamos estos dígitos en los últimos 5 partidos y pensemos que las cosas ya están medio hechas, porque el fútbol no tiene ningún tipo de memoria y de un partido a otro puedes caer, ¿no? Son dinámicas que además han tenido todos esos equipos. Logroñés tuvo su dinámica buena y volverá a tenerla buena. Tarazona está en ella inmerso ahora mismo. A nosotros nos ha tocado en este momento, que sí que es verdad que era clave, ¿no?, pues asomarnos y tocar la puerta y decir aquí estamos, ¿no? Y bueno, con la máxima humildad y sobre todo no olvidando que lo que nos ha traído hasta aquí es eso, trabajar, no escuchar cantos de sirena ni para bien ni para mal, y pensar que hoy no, por supuesto, porque los chicos merecen disfrutar y mañana también, pero a partir del martes volver a agarrar el toro por los cuernos y preparar de la mejor manera posible al equipo para que compita en Logroño. A nosotros no nos han transmitido nada, ¿no? Es decir, aquí el tema está en que, es decir, ellos también han tenido mi confianza la confianza siguen teniéndola. Hablo en relación a la titularidad, es decir, la mitad de mis partidos han jugado ellos, ¿no?, o más, ¿no? Por tanto, no, en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Ahora mismo, pues consideramos que todo lo que hace el equipo antes de los últimos desmarques, o con todo lo que hace el equipo antes de lo último, pues los desmarques de gente más rápida en este momento de temporada nos están viniendo mejor, ¿no? Es decir, que tener que dar muchos más pases extra. Es decir, esto es un deporte en el que al final hay que invadir los espacios peligrosos, ¿no? Y en ese sentido, pues Vladis, Soto, Abde los invade más a partir de recibir al pie, Vladis más
a partir de correr al espacio, es decir, sale Soto y también te da esas posibilidades, y después, claro, es que en campo contrario hay que empezar a defender, y para eso se necesita y se requiere de mucha fuerza, ¿no? Porque si no nos hunden, si no empezamos a decir cuántas ocasiones recibimos, si no empiezan los equipos a someterte, y bueno, y en este sentido y en este momento los que están jugando creo que lo están haciendo muy bien, con la aparición, y no me gustaría olvidarme de Marru, que es un jugadorazo, pero un jugadorazo, es un diamante, además poco académico, que es como me gustan a mí los jugadores. Él sale y juega. ¿Qué tiene que hacer? Jugar, y él solo se va, a través de su intuición, se va generando y le va generando al equipo contrario situaciones de máximo estrés. Y bueno, y los que están jugando ahora mismo lo están haciendo bien, y por eso están jugando, ¿no? No lo sé, de momento tenemos una plantilla muy extensa, y hay muchos chicos jóvenes, ¿no? que están participando, ¿no? Sander, hoy era mi primera idea con la tarjeta de Carles, era cambiarlo por Sander, pero ha habido 5 o 6 acciones entre Carles, Amelivia y el chino, en la que hemos resuelto muy bien ese peligro que nos estaba generando por ahí el Celta, y he decidido mantenerlo aún a riesgo de poderle enseñar la segunda a Carles, ¿no? O sea, con Sander vamos a contar, no sé si mucho o poco, eso solo tendrá que ir ganando él, ¿no? Marru ya da un paso enfrente. Para mí Marru es un jugador claro del primer equipo, con independencia del dorsal que lleve, y bueno, está Vladis, es decir, bueno, vamos a mirar bien todo lo que es el fútbol base. Subimos constantemente a jugadores a entrenar con nosotros, y ahí está su primer paso de cara a agarrar esa oportunidad que se le pueda presentar, ¿no? El primer paso es conocerlos, saber qué uso, con perdón, porque son seres humanos, qué posibilidades tienen, ¿no? De jugar con nosotros, en qué circunstancias pueden jugar, y sobre todo cuál es el momento idóneo, ¿no? Y óptimo para tirar de ellos, ¿no? Pero ahora mismo la plantilla, es verdad que está teniendo un grandísimo rendimiento, y no caben muchos más de los que ya hay, ¿no? Sí, yo en Castellón hace ya muchos años dije que si nosotros los entrenadores queremos progresar en el conocimiento de lo que tenemos que hacer, es imprescindible, no necesario, imprescindible tener jugadores como Carles. Es decir, Carles sabe así como 300 veces de fútbol más que el que tenéis enfrente, pero no lo digo por decirlo, así como 300 veces, es decir, Carles nos va enseñando no solo a los entrenadores, al staff, a la gente, sino a sus propios compañeros dónde tienen que ir ubicándose, y además lo hace de una manera tan hermosa, tan bonita, que es en silencio. Y no necesita de abroncar a nadie, simplemente lo hace con el ejemplo, ¿vale? Y ese tipo de liderazgos que en esta sociedad tan de maniqueo, ¿no? Tan de postureo, ¿no? Ese tipo de liderazgos que tratan de no hacer ruido, ¿no? Para no mostrarse, para no ser impostados, sino que sea un liderazgo real, son los que necesitan la sociedad, y si nos vamos para abajo, los equipos de fútbol, y nosotros tenemos la suerte de contar con él. Pero es que hay otro que ha salido, no sé si 10 minutos o por aquí, que va más o menos de lo mismo. Es decir, ¿cómo no van a correr la gente joven o la gente menos joven si llamo a Raúl Baena, que tiene así como miles de experiencias mejores que las que yo voy a tener en mi vida, y lo primero que hace es quitarse rápido el peto, ponerse la camiseta y sonreírme, como diciendo, venga, va, mándame qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, los demás, es decir, a partir de esos ejemplos, los demás no nos podemos relajar, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos la fortuna de tener a 2 jugadores como la copa de un pino, y a 2 grandes gestores de toda la emocionalidad que se genera, tanto cuando vas ganando como cuando vas perdiendo, en últimos minutos, durante el partido. Eso que habéis visto hoy vosotros, y que me sorprende, ¿no? Porque no es usual, ¿no? Que gente que tenéis los micrófonos veáis ese tipo de cuestiones. Por tanto, os doy la enhorabuena. Ese temple, a pesar de hemos recibido un gol, casi nos llega el segundo y hemos seguido de pie, ¿vale? Tiene mucho que ver, o tiene mucho más que ver con estos jugadores que con el entrenador. Todos nos equivocamos, los árbitros también. Yo lo único que le reprochaba a la juez de línea es que es decir, no ha podido ver si era fuera de juego o no, porque ha estado más lenta que la jugada, pero son errores que podemos cometer todos, ¿no? Dicho sea de paso, en el descanso he visto que no era fuera de juego, ¿eh? No era fuera de juego, y yo he protestado el fuera de juego. Sin embargo,
El resto de mis compañeros, jugadores y tal, han protestado que empujan a Vladis, creo que en el primer palo, y que hacen el gol con la mano. Yo no te puedo decir porque no lo he visto. Cuando lo vea diré, pues mira, ¿es verdad o es mentira? No me cuesta nada. Creo que hay un penalti muy claro en la última acción de la primera parte a nuestro favor, porque es un tiro claro de Moyano, creo que alguien le da con la mano. Me dicen, me cuentan que también, bueno... Y en líneas generales, pues el árbitro pues ha estado muy exigido porque ha sido un partido con muchísimas acciones de mucha velocidad que es muy difícil ver, ¿no? Y la última jugada, pues a mí desde el banquillo me ha parecido penalti de Chino, ¿no? No sé si será o no cuando lo vea detenidamente, pero la verdad que ha sido muy aparatoso, ¿no?, lo que ahí ha ocurrido, ¿no? Relacionado con que si tenía o no la conciencia tranquila, yo ahí no, es decir, no creo en esas cosas. Yo creo en la honestidad de los profesionales y no creo, ¿no?, que estas cosas sucedan en el fútbol.